Las funciones logarítmicas, acuérdense que nosotros hablamos función cuando yo estoy particularmente interesado en tener un dominio, tengo un dominio de una imagen, ¿sí? Entonces, a la imagen, en lugar de llamarle y, le empiezo a llamar f de x. F de x significa depende de x. El valor de x lo pongo yo. El valor de x son los valores del eje horizontal. Entonces, yo para obtener acá un valor de imagen, un f de x, va a ser igual a un logaritmo en base a de x. Entonces, este valor x es el valor que va a corresponder de la imagen. Acuérdense acá las condiciones. El valor de la base para inicialmente mayor que 0 y distinto de 1. Y acá fíjense que está acá, los destaco, es la inversa de la función exponencial. Donde tenemos una base, que es a, que es constante, y va variando el exponente. Las características generales de las funciones logarítmicas tenemos. El dominio de la función son los números reales y positivos. Su recorrido, la parte de la imagen, van a ser solamente... van a ser todos los reales. Fíjense que acá en este caso, tengo que recordar que en el dominio de la función va a ser a partir del valor 0 sin incluir 0, ¿sí? Y después, sin incluir 0, todos los valores de x positivo hasta el infinito positivo. En cambio, la imagen son todos los reales positivas y negativas sin restricciones. Pero lo que es importante es que recuerden que las funciones logarítmicas no incluyen al 0 y no tienen parte negativa. Son funciones continuas, quiere decir que para los logaritmos yo no tengo parte donde no pueda dibujar. Acá recuerda esta parte donde el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Entonces, esto de acá es igual a escribir una base a con un exponente 0, el resultado es 1. ¿Sí? O yo escribo 3000 como base, uso un exponente 0 y el resultado va a ser 1. Bueno. Después acá, al tener esta particularidad, la función siempre pasa por el punto 1, 0. Esto es 1 de x, 0 de y. La función corta al eje x en este punto, no corta al eje y, ¿sí? El eje y funciona como asíntota. Lo voy a escribir así, que en el video se acuerdan. El eje y funciona como asíntota. La asíntota, recordemos que es una línea que se acerca infinitamente pero no se toca. Y acá plantea el logaritmo en base a de a es igual a 1. Entonces la función siempre pasa por ese punto. Esto es importante. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. ¿Sí? Entonces, si tengo esto así, la función hace esto. Es creciente. Siempre que yo me voy hacia valores mayores de x, van a ser valores mayores de y, de f de x, ¿sí? Por eso la función esta es creciente. Pero yo para que sea creciente necesito esta condición, que la base sea mayor a 1. Ahora, si tengo una base que cumple con esta condición, si la base está entre 0 y 1, ¿sí? La función es decreciente.
Si yo esto lo tuviera que dibujar, sería una curva de este tipo. Entonces, en la medida que yo me desplazo hacia la derecha en valores de x, los valores de f de x van a ser cada vez más chicos. Por eso la función es decreciente. Y en este caso, este punto de corte va a ser 1 de x, 0 de y. Para todas las decrecientes y para todas las crecientes va a cortar por ese punto, ¿sí? Acuérdense que la diferencia es la base. Esto lo puse porque a veces sale, pero no se preocupen, no es tan interesante para mí, pero es para considerarlo. Saber que existe esa nomenclatura por lo menos. Y acá está lo que yo les decía recién. El eje Y es una asíntota vertical. En todos los casos. Entonces acá plantea cuando los valores de A son mayores que 1, tenemos que el logaritmo de A a la X tiende a A menos infinito. No se preocupen tanto. Pero acuérdense más que esto es una asíntota. A ver, vamos a borrar. Y acá, estas son funciones. F de x igual al logaritmo en base 2 de x y g de x igual al logaritmo base 1 medio de x. Los dominios, como dije, el dominio para estas funciones, la función f y la función g, son todos los valores positivos de x sin incluir el 0, que es lo que está acá. Está acá y está acá. El recorrido, o sea, la parte de la imagen no tiene restricciones para los logaritmos y para estas dos funciones. Fíjense, la imagen de f y la imagen de g son todos los reales. Fíjense que la función f y g están acá. Y la base de la función g es 1 medio y la base de f es 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener un logaritmo creciente y un logaritmo decreciente. Porque 1 medio es equivalente a escribir 0,5. 0,5 está entre el valor 0 y el valor 1. Y para los dos casos de estas dos funciones, punto de corte con el eje X es 1, 0 y el punto de corte con el eje X es 1, 0. Y acá plantea de vuelta en qué condición es creciente. Cuando la base es mayor que 1 es creciente, y cuando la base está entre 0 y 1 es decreciente. Después que sea cóncava o convexa lo van a ver un poquito más con el dibujo. Entonces acá abajo está el dibujo. Y remarcando de vuelta que cuál es la asíntota, que el eje Y funciona de asíntota para estas funciones logarítmicas. Acá, esta es una tabla de valores. Entonces, calculando x vale un cuarto, ¿cuánto vale y? F de x, ¿sí? Cuando vale un medio, cuando vale 1, cuando vale 2. A ver. Acá tengo que recordar que acá la base es un medio, ¿sí? Y estos valores de acá corresponden a ese logaritmo. Entonces, esta función va a ser decreciente. Esta función es decreciente, el logaritmo de un medio a la x. Un medio, acuérdense que está entre 0 y 1, por eso está acá, ¿sí? Y acá el punto de corte es el valor 0,1. Y acá lo otro que se puede ver de esta gráfica es que x funciona, el eje Y, perdón, el eje Y funciona de asíntota, no se corta con la función, y acá el eje X se corta acá, ¿sí? En 1, 0.
Y después acá, el logaritmo en base 2 de x, en base 2 de x, acuérdense que 2 es mayor que 1, entonces esta va a ser una función de logaritmo creciente. Entonces acá yo digo, el logaritmo en base 2 cuando vale un cuarto, vale, el f de x vale menos 2, cuando vale un medio, acuérdense que yo reemplazo acá donde está la x, ¿sí? Cuando vale un medio vale menos 1, y así. Cuando yo le digo cuánto vale el f de x cuando x vale 1, me dice que vale 0 la función. Cuando x vale 2, f de x me dice que vale 1. Y cuando x vale 4, f de x vale 2. Esa es la gráfica que está reflejada acá. Entonces acá ustedes pueden ver, esta es una función creciente, ¿sí? En la medida que yo me desplazo hacia los valores mayores de x, tengo valores más grandes de y, entonces, de f de x, entonces esta es la función creciente. En cambio, la decreciente cuando el valor de la base es menor que 1 y mayor que 0, tengo valores decrecientes de la f de x o de y, en la medida que me desplazo hacia valores más grandes del eje x. Y esto es una tabla que es un resumen de las propiedades. Me interesa más lo que se vio más arriba, esto es un poquito más para recordarla, ¿sí? Y de vuelta, es un resumen. Entonces acá dice el 1, que son funciones inversas, el logaritmo neperiano con la exponencial, con base en el número e. Acuérdense que si yo estoy hablando de logaritmo en base decimal, va a ser inversa con el 10 a la x, ¿sí? Con una potencia, con una base 10. Esta es inversa con el logaritmo de base 10. Y acá está de vuelta el dominio. Son todos los valores de x mayores que 0. Son funciones continuas. Acá logaritmo natural de x es 2,71, es mayor que 1, entonces es una función creciente y es inyectiva en todo su dominio. Lo mismo pasa con la función, con todos los logaritmos, sí, con todos los logaritmos. Bueno, ya después esto no es tan interesante para nosotros, pero la puse porque tenía que estar para la consideración. En este caso, la función logaritmo neperiano es la inversa de esta otra función. Entonces, acá yo tengo la función logaritmo natural de x y yo hago un exponente donde e a la x. Como estas son funciones inversas, yo les decía que yo aplico la multiplicación de estas dos funciones y el resultado va a ser un número constante. Entonces, en la gráfica, esto se ve así. Cuando yo evalúo la gráfica, esta función de acá es el logaritmo natural, ¿sí? Fíjense que viene usando al eje y de asíntota, corta al eje x en 1, ¿sí? Y continúa como una función creciente. Y acá tenemos, de este lado, una potencia en base e, con el número de Euler, donde vamos variando los exponentes. Entonces, acá en este caso, para la potencia, la función exponencial se le llama esta, tenemos que usar al eje x como asíntota, corta al eje y en 0, 1 y continúa con una función creciente. Y acá, como línea de simetría entre estas dos funciones, está la función identidad que se llama y igual a x. ¿Sí? Ahora lo borro un poquito. Esta función
y igual a x se llama identidad. La función identidad pasa por el punto origen, o 0, 0, y tiene una inclinación de 45 grados. Eso va a tener como característica la función identidad. Es una línea recta. Entonces cuando x vale 1, para la función identidad y vale 1. Entonces el punto de la gráfica es acá. Cuando x vale 2 y 2 positivo, y vale 2 positivo. Lo mismo pasa del lado de los negativos. 2 negativo va con 2 negativo de x y 2 negativo de y. 1 negativo de x corresponde con 1 negativo de fx o de y. Esa es la función identidad que para estas dos funciones, acá esta potencia con base e y este logaritmo natural, la función identidad funciona como línea de simetría. Entonces, en esta gráfica, si ustedes tienen que identificar algo, van a decir que acá tenemos la función exponencial con una base e, acá tenemos el logaritmo neperiano, ¿sí? El logaritmo neperiano se sobreentiende cuál es la base. En el caso del logaritmo neperiano corta en el punto 1, 0, la función exponencial corta en 0, 1, en el caso de la exponencial usa como asíntota al eje x, y en el caso del logaritmo van a usar como asíntota al eje y. En este caso las dos funciones son crecientes. Y va a ser la línea de simetría, esta línea de identidad, la línea recta de identidad que pasa por el punto 0, 0, que es el punto de origen, y van a ver que y es igual a x. Quiere decir que cuando x vale 1, y vale 1, ¿sí? Van a valer lo mismo. Lo otro que van a ver de la función identidad, que es una función con los 45 grados, equivalen a una pendiente de 1 positivo, y al ser positivo, es una función, una línea recta creciente. Bueno, a ver, ¿queda alguna pregunta? ¿Tengo que retomar algo? ¿Volver a ver algún ejercicio de los ejemplos? Ahí les escribo No, en profe. No, profe, está bien. Bueno. Si no tienen preguntas de esto, yo espero mañana poder subir los ejercicios, ¿sí? Pueden, si tienen disponible un Excel, pueden verificar los valores. Excel calcula logaritmos. Lo que hay que saber decirle a Excel es cómo lo querés calcular. Si ustedes quieren, tienen el tiempo, les entretiene, lo buscan en Google un ratito, ¿sí? Pero a mí me interesa un poquito más que usen la calculadora, que vayan a usar ustedes un poco la cabeza y las propiedades, ¿sí? Entonces van a tener que usar estos planteamientos de acá. Después van a usar las propiedades. O sea, me interesa para resolver el trabajo práctico, usen propiedades. Y también me va a interesar que usen cambio de base. Esto de acá. Después lo otro, yo si les pido una gráfica, va a ser una gráfica aproximada. Entonces, cuando son gráficas aproximadas, ustedes agarran y grafican. Supongamos que acá yo tengo el punto 1, 0. Entonces, si yo les digo, ¿cómo sería la gráfica aproximada de una función de un logaritmo creciente? Un logaritmo con base mayor que 1. Entonces, ustedes tienen que hacer una gráfica así. Ahora, si yo les digo, ¿cómo sería la gráfica aproximada de un logaritmo con base decreciente, con una base menor que 1, mayor que 0, tienen que hacer esto, ¿sí? Es gráfica aproximada.
y me tienen que después señalar cuál sería el dominio, cuál sería la imagen, puntos de corte, y hasta ahí llegan, ¿sí? Para tratar de que terminen de redondear más el tema. ¿Alguna pregunta de otra parte, de otro tema, de otro trabajo práctico? Por ahora no. Bueno, como no hay más preguntas, chicos, nos cortamos acá. Esto yo lo voy a subir al campus y a YouTube, cosa de que puedan volver a ver el video de cómo me interesa a mí que ustedes resuelvan, porque hay veces que si se ponen a ver videos en YouTube, a leer un libro, lleva tiempo. Aparte uno tiene que estar concentrado, uno se cansa. Entonces, el apunte es un resumen con lo que a mí me interesa un poco más, ¿sí? Espero que les sirva, que lo entiendan, y cualquier cosa me van preguntando sobre los ejercicios. Así que gracias por la asistencia y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.